Buenas tardes a ustedes, personitas que me acompañan aquí, compañeritos, en este sendero, en este camino. Pues les doy las gracias por estar aquí presentes, a los que se van a conectar a través de la plataforma Zoom, los que van a ver este video en la plataforma de Metafísica El Salvador de YouTube, cuando ya esté ahí colgado, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Lenny de Rafaelano, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, este día sábado 15 de febrero. Le estamos dando continuidad a la cátedra del Elohim Hércules, viendo cada uno de los trabajos que le fueron asignados, bueno, para la ascensión, ¿verdad? Decíamos que el Elohim Hércules es un estudiante espiritual modelo, y así como él hay otros dos, que es el señor Siddhartha Gautama Buda y el maestro Jesús, ¿verdad? Son tres estudiantes modelos que podemos tomar de referencia, que ya dejaron un camino trazado para que nosotros pues lo podamos seguir y poder utilizar todas las herramientas que ellos utilizaron para desarrollar esos trabajos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un recordatorio antes de entrar con el tema tal cual, ¿verdad? Que hoy es Matando al León de Nemea. Este es el quinto trabajo, pero ya vimos cuatro. ¿Alguien me quiere ayudar haciendo un recordatorio de lo que ya vimos? Digamos, de qué trató el primer trabajo, con qué signo estaba relacionado y qué es lo que tenemos que desenvolver en este trabajo. ¿Quién comienza? Por allá, Denis. De cualquiera que se acuerde, ¿verdad? Que no esté en orden. Vamos, pásale el micrófono. O tú, Marcelita. Pásalo entonces, sí. Bye. Me estaba acordando del primero que fue la captura del toro, confundí los animales ya, del toro de Creta, Ok. de ese me estaba acordando, que ese tiene que ver, si no me recuerdo, con la parte física, con el cuerpo físico. En parte, Ajá, porque son los deseos, digamos, animales, ¿verdad? Los deseos bajos, todo eso. Ujú. Pero había algo también importante ahí. no me acuerdo. Ajá, y lo está diciendo él. Vaya, Marcelita, dilo tú claramente ahí. Pues es armonizar el cuerpo emocional. Ok, Ese es el ¿verdad? trabajo del Que tú toro de decías en un Creta. punto, agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Que es controlar nuestro cuerpo o envoltura emocional, ¿verdad? Estas emociones, pues que de verdad hay que hacer un trabajo consciente para poder trascender, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, consciente porque pues sí, ¿verdad? Hay que decidir hacerlo. ¿Qué más? De ahí el otro trabajo en Aries Ajá. es eh, las yeguas devoradoras de hombres. Ok, ¿y a qué se refería esto? A controlar los pensamientos. Ok, control de la mente, ¿verdad? Entonces ya llevamos Aries, control de la mente, Tauro, ¿verdad? Control de las emociones. ¿Y el que sigue cuál es? Géminis. ¿Se Y acuerdan algo de Géminis? Géminis, que es encontrar el árbol de las manzanas de oro, De las de esferis. las Ajá. ¿Y a esferas. qué se refería todo eso? La sabiduría que se obtiene a través del servicio. Ok, ¿verdad? Que es un atisbo, decíamos nada más, porque Hércules en este trabajo todas las acarició, pero no eran para él, ¿verdad? Pero ya tuvo un contacto, por lo menos, ¿verdad? Con el árbol de la sabiduría. Y el que vimos la semana pasada, Lupita se recuerda, es su signo. Cáncer, ¿qué tenía que ver cáncer ahí? La captura de la sierva. Ajá. ¿Qué decíamos que era la sierva? ¿Qué representa la sierva? Es un animal La delicado. percepción espiritual. Ok, ¿verdad? Desarrollar la intuición, ¿verdad? Que es Dios hablándote, ¿sí? ¿Verdad? Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahí, o sea, requiere mucho más profundidad, pero ya lo vimos, ¿verdad? Cada uno de los temas. Ahí está que revisemos nuevamente los videos, ¿verdad? Y que nos pongamos pues sí, al día, ¿verdad? Pasarle el micrófono, por favor. Quizás como ir entendiendo eso, quizás más que desarrollar un poco, digamos, el tema ese en cada uno de nosotros, hay que entender que todas las demás personas también están en un trabajo de esos, ¿verdad? Y están dosificando, matando a sus yeguas, y, o sea, de alguna manera nos llama a expandir nuestra conciencia y entender que están en un trabajo, o sea, que todos están de alguna manera haciendo una lucha, digamos, ¿verdad? Unos con una cosa y unos con otra, porque
todos estamos en uno de esas casillas. En uno de esos niveles, ¿verdad? ¿Verdad? O digamos gradas. No en el nivel ascendido, pero sí en la dosificación que tiene esa Cada esa signo rige, particularidad, ¿verdad? cada signo Correcto. como tal. Cada signo, o sea, todos hemos nacido en un signo, ¿verdad? Determinado. O sea, de por sí ya cada uno trae sus cuestiones que trabajar, ¿verdad? Pero ya cuando se entra en el camino espiritual, pues es mucho más, ¿verdad? Consciente de lo que se va haciendo. Entonces comenzamos, ¿verdad? Ya cuando decidimos entrar a un sendero espiritual en Aries, ¿sí? Pero cada quien, pues, ya tiene sus propias cuestiones para que trabajar. Bueno, y este día, pues, es Matando al León de Nemea. ¿Han escuchado algo ustedes de ese mito, de esa leyenda? Capturando el León de Nemea. ¿En la película o algo que hayan visto? ¿Tienen alguna idea? De Hércules, la de Hércules, de la Roca. No, es Bueno. otra antes. Sí, hay otra más Seguidita, antigua dos todavía. sacaron seguidos con otro. Bueno, todos los trabajos hacen referencia, No, aunque hacen es la de Dwight. referencias, pero no es así como esto. que Ajá, sí, no es como todo. Debe haber alguna, ¿verdad? Tenemos que buscarla. Que la hayan hecho, digamos, tal cual, ¿verdad? Jason y los argonautas Ah. también tienen que ver mucho con toda esa Ah, historia. bueno. Ok, Pero bueno. esa sí es bien antigüita. ¿Ah? Esa es bien antigua. Ok, bueno, recordarles, ¿verdad? Que estamos tomando de referencia para impartir estas actividades estos dos libritos, ¿verdad? Astrología y Hércules, del autor Rubén Cedeño. Estamos utilizando esta bibliografía. Y ahí pues siempre les dejo las páginas de los sitios web donde podemos conseguir estos libros, ya sea en físico, en formato Kindle, también las láminas de los maestros y mucha más información acerca de esta enseñanza metafísica. Bueno, aquí, ¿verdad? Como me quedé en deuda con ustedes la semana pasada, pues les prometí que les iba a traer la lámina, ¿verdad? Donde se viera claramente cómo es el trabajo, lo que explicábamos, ¿verdad? De las 12 constelaciones, ¿verdad? Que digamos, la humanidad, sí, ¿verdad? Que no está en un camino espiritual ni tomando conciencia de un sendero, pues, ¿verdad? Está, como decíamos, ¿verdad? Va pasando por los signos según las manecillas del reloj. Pero cuando una persona entra a un camino espiritual y decide trillar ese sendero, pues el estudiante espiritual, ¿verdad? Ya va al lado contrario. ¿Por qué decíamos que al lado contrario? Porque ya no va haciendo las cosas, o sea, como lo rigen las estrellas o como le dice su signo, lo que se da cuenta de que hay cosas que no las tiene que hacer porque está mal, no está bien, pues, ¿verdad? Y así pues tomando conciencia de todo, ¿verdad? Esto es mucho más profundo, ¿verdad? Explicar cada uno de ellos. Pero ahí está, ¿verdad? Solo para que vean la diferencia, ¿verdad? Digamos la humanidad, ¿verdad? En general. Y el otro, pues ya un estudiante espiritual, ¿verdad? Que es de Aries, como decíamos, ¿verdad? A lo contrario de las agujas del reloj. ¿Sí? Se comprende esa parte, ¿verdad? Lo vimos bastante la semana pasada y creo que les quedó claro, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna pregunta ahorita, Denny. Pásale el micrófono, por favor. Ahorita, en esta vida, suponiendo de que no conozco nada de la parte espiritual, Ok. que no estoy de este lado, Ujú. que estoy de este lado, de la humanidad. He nacido Acuario. Ujú. Mi siguiente vida va a ser el siguiente signo que continúa dentro de esa rueda. ¿Dónde está Acuario? Piscis. Ay, O sea, es posible que tu nacimiento sea en Piscis. ¿no? ¿Así tendría que ser, Romeo, o no? ¿Por qué? Ya. Porque se supone que todos tenemos que pasar por las 12 constelaciones. Ya, ahorita no tengo- O sea, nacer con otro signo en Vaya, otra encarnación. es un trabajo, digamos, como tal, ¿verdad? ¿Qué pasa si vos no pasás la prueba de ese trabajo? Volvés a nacer en Te pasan a Acuario. sexto grado, te pasan a séptimo grado. Exactamente. Entonces, y por eso van las dosificaciones, por eso un signo tiene 28 dosificaciones cada signo. ¿Y eso qué es O sea, dosificación? días, o sea, si Ah, naces, ok. o sea, si naces en el primer grado, digamos que Ah, no va por grado, digamos. Entonces, si el primer grado tiene tantas fechas, o sea, del primer día, del 21 del signo es el primer día del signo. Es como los que están entrando. Y a medida que los vas viendo, están como avanzando. Y ya, te voy a poner el caso mío, que yo soy el último día del signo de Sagitario. O sea, ya estoy casi como para, pero si no pasas la prueba, pero si no nacer paso la prueba, tengo que volver a nacer en Sagitario y no puedo pasar al siguiente trabajo. O sea, por eso dice ahí
En el libro, sí, como tal, te dice, si ves si ya pasó la prueba. O sea, Ajá, si no ha eso lo pasado la acá, prueba, no, o sea, porque vaya, Géminis, ¿cuántos se tardó en Géminis? como 10 O años. sea, casi una vida entera, y en esa vida entera son varias vidas de otras personas, digamos, en ese sentido. Entonces no es así literal de que ya naciste y así como sea, naciste y moriste peor de como naciste, entonces vas a pasar al siguiente nivel. Sí, desde el lado humano, igual desde el lado Espiritual. espiritual, porque hay un requerimiento, incluso en el lado humano, sin necesidad de estar como ya en el proceso Sale más ascensional. de 700 días. Ok. O sea, se entiende, ¿verdad? Digamos, Romeo, se entiende, ¿verdad? Yo he nacido el 10 de mayo, Tauro, ¿verdad? Pero si no paso la prueba en esta vida, bueno, es el 10 de mayo, o sea, por decirlo, en este mismo estado, no voy a pasar al 11, por decirlo, tomándolo como que son pruebas cada uno. Ah, ok, eso se entiende. O sea que hasta cierto punto, Una vida podrías avanzar, estás en el 10, incluso podrías pasar ya de un solo al siguiente signo, incluso en la misma vida. ujú, O sea, en la misma vida podrías avanzar en el signo. Pues, si controlas pasarle tus el micrófono. emociones, si controlas tus emociones en esta vida, uy, o sea, avanzarías un montón, o sea, prácticamente ya no tendrías que seguir naciendo bajo el mismo signo. De hecho, ahí en astrología lo explica Yuval Kul, de que puedes nacer con un signo, pero a medida que vas avanzando y te desarrollas, digamos, espiritualmente, cambias en la misma vida, te cambian de signo, Pues, porque ajá. avanzaste en la misma vida. Entonces ya dejas de ser bajo la influencia de este, sino que te convertís al siguiente. Pero eso requiere un estudio más profundo, Ajá. que no sería ilógico meternos en eso, sino que Sí, no como hemos comprendido lo que no hemos básico. comprendido como la base, digamos. Ujú. Terminemos la base y después vamos a ver, pero sí, no es que hoy nací, esta vez naciste este signo y la siguiente vida vas a nacer del signo siguiente. O sea, no es así literal. Como incluso podrías avanzar mucho más en vida o Pero retrasarte. en el sendero espiritual, ¿verdad? Ya tomando Fíjate conciencia. que también, O también también como, así, cualquier como, persona. como puede ser que la persona en ese, vaya, tomando, vaya, por ejemplo, como lo entiendo yo, va, imagínate, míralo ahí, va. La persona está en Géminis, va, porque Géminis siempre anda buscando el alma, y en esa vida en Géminis descubre y encuentra la enseñanza. Entonces, esa persona automáticamente deja de ser Géminis y pasa a Aries, porque lo primero que tiene que controlar, el primer trabajo ya como estudiante es matar las yeguas devoradoras de hombres. Ah, Ya, control de la mente. el control de la mente. Entonces, ya no es Géminis, sino que se pasa a Aries. Y ahí empieza hacia atrás, porque ya empezó. O sea, ya empezó y si sigue en esa misma vida, podría incluso avanzar hasta Tauro, por decir algo, que sería el control emocional. Ujú. Podría ser, ¿no? Entonces, ese Uy, sería el pero punto. es larguísimo. Pero bueno, Digamos que todos nosotros, pásale. vaya, independientemente del signo en que estemos, estamos como en la primera vivencia de Aries, ya Ya. como en el sendero espiritual, Ujú. ¿verdad? Y entrando a A Tauro. a Tauro, porque estamos controlando también un poco las emociones, ¿verdad? Entonces por ahí va la cuestión. Es bien interesante eso, bien bonito, Pero pero bien no es así como profundo. se lo imagina uno, que es así como bien literal. Como de fácil, como fácil. Ajá. Porque hay personas que en su vida solo van a venir, ¿qué? Van a venir a estudiar, ir al trabajo a la casa, y así pasaron pensando que tienen que trabajar para jubilarse y pasar como condolamas toda su jubilación hasta que, o sea, ese es como el ideal de ellos, es como trabajar, jubilarse y pasar un poco entre la casa y el hospital ya jubilados, ¿verdad? Y después morir. Entonces, el grado de avance fue milimétrico, o sea, no hubo servicio, no hubo mayor Solo cosa. existe. Entonces, tal vez un poco el amor a la materia y ahí avanzaron en eso, pero
pero digamos que lo demás, pues fue bien mínimo. O sea, pero lo bueno es que si uno toma conciencia puede avanzar, ¿verdad? Ajá. Claro, Con el correcto esfuerzo, pues, porque de eso se trata, ¿verdad? Nada va a venir de gratis, tal cual. O sea, sí. ok, qué interesante. Pero es demasiado profundo, o sea, solo me imagino hay una cadena de vida que ni siquiera me da la cabeza para contarlo. Bueno, y aquí está, ¿verdad? La constelación del signo de Leo. Una de las estrellas más famosas de esta constelación es Régulo, ¿verdad? Régulo. Ujú. Bueno, ahora bien, ¿verdad? Este trabajo de Hércules él lo desarrolló, ¿verdad? En la ciudad de Nemea. En esa ciudad, pues actualmente, ¿verdad? Está el templo de curación del amado Asclepio. Okay, ahí, ¿verdad? En Nemea. En esa ciudad, pues se desarrolló todo este trabajo que vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a narrar así, ¿verdad? De una manera sintetizada y después le vamos a sacar la enseñanza del simbolismo de todo este trabajo, ¿verdad? Sí, todo es Grecia, sí, todo es Grecia. Ujú. Ok, bueno, continuamos. Ahora bien, ¿verdad? Se dice que este león era una bestia muy hermosa, ¿verdad? Tenía como pelo dorado, era todo, como por decirlo, una bestia hermosa. No sé cómo decir, bestia hermosa, ¿verdad? Era un animal así, ¿verdad? Que lo veía y todo el mundo, pues era bellísimo. Pero se dice, ¿verdad? Que había nacido de Tifón y de Kitna, pero por un trato que Kirna había hecho con la diosa Hera, ella no lo pudo tener, o sea, lo tuvo, pero se lo entregó a Hera. Y Hera pues lo cuidó, lo crió y en un momento determinado pues lo soltó, ¿verdad? En las planicies de Nemea. ¿Por qué? Porque ella tenía, ¿verdad? Un plan. Y ese plan era pues seguirle haciendo la vida imposible al pobre Hércules, ¿verdad? Entonces, claro, pues sí. O sea, era su maestra, pues, obviamente, ¿verdad? Porque los trabajos que se le daban a Hércules era todo, ¿verdad? Por la influencia de Hera. Entonces, ¿verdad? Se dice de que Hera lo soltó en las planicies de Nemea. Y este animal, ¿verdad? Empezó, dicen, a comerse el ganado, a destruir los sembradillos, ¿verdad? De toda la población. Y de hecho, pues, de vez en cuando, pues, se perdía un adulto, se perdía un niño, ¿verdad? Era lógico que el animal se lo había llevado, ¿verdad? Pero entonces amedrentaba a todos los ciudadanos, los habitantes, perdón, de Nemea estaban atemorizados, ¿verdad? Porque andaba suelto esa bestia y estaba acabando, ¿verdad? Con la ciudad ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Se dice que desesperados los pobladores se armaron eh, cazadores y pueblerinos, ¿verdad? Consiguieron armas, lanzas, todo lo que pudieron conseguir y se fueron a la cacería del animal, ¿verdad? Del león. Se dice que fue una lucha, ¿verdad? Muy sangrienta porque ningún arma podía traspasar esa capa gruesa del animal, ¿verdad? La carne, el pellejo, pues todo el pelaje. O sea, entonces eso terminó en una cacería. ¿Pero qué? ¿Verdad? El que iba a ser casado ya terminó con todos los que andaban detrás de él, ¿verdad? Pero bueno, entonces llegó a los oídos del rey Euristeo, ¿verdad? Que era el que le asignaba los trabajos a Hércules. Entonces, claro, ¿verdad? Guiado por la diosa Hera, le dijo, manda a Hércules. ¿Por qué? Decían que solamente un héroe podía acabar con ese animal, ¿verdad? De aparte que era hermoso, pero era una bestia, ¿verdad? Una bestia que estaba acabando con todo lo de la población. Bueno, entonces invocaron a Hércules y le asignaron este trabajo, ¿verdad? Euristeo, ¿verdad? Quien dijimos que en un momento determinado Euristeo se convertía como el maestro, ¿verdad? El maestro espiritual de Hércules, porque era el que le asignaba los trabajos, como ese Romeo, el que le ayudaba a ascender, ¿verdad? Entonces, bueno, asignaron a Hércules, ¿verdad? Para que fuera ese trabajo. Pero antes de emprender la marcha, ¿verdad? Hacia donde supuestamente estaba el león de Nemea, pues él pasó por el templo de la diosa Atenea, ¿verdad? Que estaba en Tirinto. Se dirigió a Tirinto, ¿verdad? Y ahí pues hizo su ofrenda a la diosa y le pidió su bendición y que le diera sabiduría para poder llevar a cabo esta tarea, que era una tarea muy ardua, ¿verdad? Porque no era sino más que lo iba a conseguir, ¿verdad? Aparte de que era una bestia descontrolada, pues que era grande y muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, ahí la diosa, ¿verdad? Le dio la bendición a Hércules, pues, y él emprendió el camino hacia el monte, ahí vamos a ver cuál monte, hacia el monte Treto, dice, donde estaba la cueva de León. Pero
pasó 30 días, ¿verdad? Buscando en qué lado, buscando rastros. Se dice que encontraba huesos por aquí, huesos por allá, y encontraba rastros de donde habían dado el león, ¿verdad? Obviamente. Y llegó pues a un lugar donde había una cueva, pero esa cueva tenía como 2 entradas, ¿verdad? Entonces él, para quitarle el 50% al animalito, ¿verdad? De que pudiera escaparse, pues selló una de las puertas de la cueva, de las entradas, más bien dicho, de la cueva. Entonces se puso a recoger el montón de piedras y selló una de las cuevas, una de las puertas de la cueva, ¿verdad? Para que el animal, pues, se le redujera la posibilidad de poder escapar del 50%. Entonces, ¿verdad? Se dice que después de haber sellado una de las entradas, pues, se dirigió, ¿verdad? Y obviamente este era un olor fétido que había, pues, y era obvio de que había era donde era la guarida del león, ¿verdad? Entonces se dice que entró, vio el animal, ¿verdad? Así como bellísimo, ¿verdad? Que dice que le brillaba el pelo como oro. Y buscan aquí, no. Ah, ok. Le brillaba el pelo como oro, pero era feroz, furioso, ¿verdad? Entonces Hércules había ido preparado, ¿verdad? Se dice que llevaba un arco con... Buenas tardes. Bueno, vaya, ahí que lo agarren. Se dice que iba con un arco, ¿verdad? Con sus flechas, llevaba espada y llevaba también el mazo, ¿verdad? Porque, o sea, obviamente todos los que habían querido atraparlo, ¿verdad? Ningún arma había sido capaz de penetrar el cuero del animal, ¿verdad? Porque era demasiado grueso, demasiado duro. Entonces se dice que él entró a la cueva, ¿verdad? Y empezó a disparar las flechas. Y las flechas le caían al animal, ¿verdad? Pero rebotaban. Ninguna le podía hacer daño. No podían introducir la piel del animal porque era demasiado gruesa. Entonces intentó, ¿verdad? Flecha tras flecha y nada, ¿verdad? Entonces, pues él dijo, tengo que sacar otra arma, ¿verdad? Intentó hacerle daño, ¿verdad? Con la espada y se puso a luchar con el animal y el animal hasta cierto punto hasta lastimaba a Hércules, ¿verdad? Porque con sus garras, pues, ¿verdad? Nada, ni con la espada no pudo, ¿verdad? Luego, pues intentó con su mazo, con el mazo, pues, o sea, le dio unos golpes, ¿verdad? Pero solo como que si era piñata, ¿verdad? Le daba así y le devolvía la piel, ¿verdad? Al mismo puesto. Entonces, ¿verdad? Ya cansado Hércules de estar luchando que con el arco, con la espada y con el mazo, pues dijo, ¿verdad? No, no va a penetrar ningún arma este animal, ¿verdad? Entonces se le ocurrió, pues, ¿verdad? O sea, agarrarlo, tirársele al animal y agarrarlo y tratar de hacerle una llave como un torniquete, ¿verdad? Y lucharon, ¿verdad? Porque el animal, obviamente, ¿verdad? Se resistía y lo arañaba y Hércules todo malherido, ¿verdad? Pero, o sea, sacaba fuerza, ¿verdad? Entonces lo logró estrangular, pero eso le costó. Él estaba, lo asfixió, ¿verdad? Entonces, ya cuando el león dejó de, o sea, se rindió, ¿verdad? Porque ya estaba, tiró las patitas, correcto. Bueno, él se dio cuenta, descansó, ¿verdad? Se sentó, descansó un rato y dijo, porque él tenía que llevar pruebas de que lo había matado, ¿verdad? Y el rey Euristeo le había dicho que tenía que llevar la piel del animal, ¿verdad? El cuero, el pelaje, pues. Entonces él, pues dijo, se puso a pensar, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo le quito la piel al animal si ni las flechas, ni la espada, ni el mazo, nada podía penetrar la piel del animal? Entonces se le ocurrió, ¿verdad? Que con las mismas garritas del animal, ¿verdad? Las mismas garras, no te dice ahí en el mito si se las arrancó o así con la patita le hizo, ¿verdad? Empezó a arrancarle el pelaje, ¿verdad? Al animal, porque tenía que llevarle las pruebas al rey Euristeo de que lo había matado, ¿verdad? Entonces ese era el encargo que le habían dado, que tenía que llevar las pruebas. Entonces él como pudo, ¿verdad? Con las garritas, le costó tanto porque él estaba tan cansado de haber luchado con el animal y estaba mal herido también, ¿verdad? Hércules, de todo lo que había luchado con el león, ¿verdad? Pero bueno, se dice que desde esa fecha, ¿verdad? Él usó como arma la piel del animal, ¿verdad? Porque tan fuerte que era que lo defendía de todo, de esto y de todos los trabajos más que venían, ¿verdad? Pero bueno, así es, ¿verdad? En resumen, la historia, ¿verdad? De lo que fue, bueno, matando, ¿verdad? El león de Nemea, porque en realidad él sí lo mató, ¿verdad? No fue como la sierva que tuvo que capturarla, ¿verdad? Delicadamente y hasta se la llevó así, ¿verdad? A un santuario, pero el animal sí tenía que matarlo, porque era una bestia descontrolada, ¿verdad? Era bellísimo, sí, ¿verdad? El rey león, por decirlo, pero era un animal descontrolado, ¿verdad? No, o sea, era una bestia. Y se dice, ¿verdad?, que siempre en la mitología griega que después de haber
muerto el animal, pues es lo que es la constelación de Leo ahora, ¿verdad? O sea, fue como lo llevan al cielo y pues es la constelación, ¿verdad? Así como en Tauro, ¿sí? Ok, pregunta de esto ahorita, ¿estamos bien? Más o menos el resumen de la historia, ¿verdad? Que es la mitología. Pásale ahí la leyenda nada más, ¿verdad? De cómo fue el trabajo. Solo ¿Dónde se agregar desarrolló? algo, también se dice en los otros libros de que la gente no salía, estaba aterrado por el león. Ujú. O sea, no salía a cultivar, los cultivos se habían perdido, la gente estaba muriendo de hambre porque nadie salía a la tienda a comprar, ¿verdad? Anda, tráeme las tortillas, anda, tráeme carne. O sea, nadie salía porque el león se lo iba a comer. Ujú. Entonces la gente estaba aterrada, o sea, ese es como tal cual, va. El miedo Ujú. como tal te paraliza, te Sí, aterra. claro. Ese es Ujú. el punto. Sí. O sea, sí, el Por animal ahí. tenía aterrorizada a todos los A habitantes, todos. ¿verdad? Entonces, todo se estaba perdiendo porque atacaba Nadie pues por salía, igual, nadie- atacaba por igual y, ajá, y ninguna arma, ni siquiera un veneno, pues porque se dice que también intentaron envenenarlo y nada, no le hacía nada, ¿verdad? Entonces, bueno. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, ok, bueno. Ahora vamos con la interpretación, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leer? Entonces, comenzamos allá, por favor. Pásale allá, Denis. El primer párrafo y después el que sigue Marcela, por. No, el primero nada más. Nemea representa a toda la humanidad enferma de cuerpo, alma, mente y emociones, que necesita curación. O sea, lo que decíamos, ¿verdad? O sea, la ciudad estaba atemorizada, ¿verdad? Estaba aterrada por todas esas, por la bestia, ¿verdad? Y en ese caso, pues está representado, dice, lo que es Nemea, ¿verdad? La humanidad enferma, ¿verdad? O sea, que se queja de las enfermedades físicas, ¿verdad? Que tiene esto, que tiene lo otro. O sea, son prisiones porque no te dejan ejecutar ninguna cuestión libremente, ¿verdad? Por el otro lado, dice de alma, de mente, las emociones, ¿verdad? Todo eso enferma a las personas, ¿verdad? O sea, a la humanidad, ¿verdad? Y necesita curación, dice. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Está claro. Nemea representa la humanidad enferma, ¿verdad? ¿Enferma de qué? De todo, ¿verdad? Del cuerpo, alma, mente, ¿verdad? O sea, el que sigue, por favor. El león de Nemea simboliza la personalidad que ruge, regaña, intimida, grita y atemoriza, amenazando la paz de las almas. Ok, llegamos, ¿verdad? Que el león de Nemea, ¿verdad? Es esta personalidad, la de cada uno de nosotros, no vean al vecino, ¿verdad? Que dicen, ay, es que esta persona cómo es, cómo ofende, cómo grita, cómo regaña, pero no nos damos cuenta que en algún punto estamos ahí nosotros, ¿verdad? O sea, de eso hay muchas derivaciones, ¿verdad? Porque solo dice que intimida, que grita, que atemoriza, pero a veces, ¿verdad? Atemorizamos bien sutilmente, ¿verdad? O queremos influenciar sobre la vida de los demás y tal vez no lo hacemos gritando, pero interferimos en el quehacer de los demás, ¿verdad? ¿Sí se comprende? O sea, somos nosotros, es nuestra personalidad, ¿verdad? Ese cuaternario inferior que tenemos que purificar y ascender. Esa es la personalidad que hay que estrangular, ¿verdad? Que hay que matar, que hay que asfixiar, ¿sí? Ok. ¿Se comprende? De cada uno. ¿En qué? La piel de la Que niña. después podemos usar como piel protectora. Ok. Sí, ¿verdad? O sea, pero hay que fijarnos en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Porque solo vemos lo que hace el vecino, pero no lo que nosotros estamos haciendo de sí, ¿verdad? Ok. El que sigue, ¿quién me ayuda? Lupita. Todo. Vaya, ahí hay una gran pregunta, miren, te la voy a hacer. ¿Qué hay en tu mente? Te hacen esa pregunta cada ratito, ¿verdad que no? Creo que nadie hace ese trabajo, ¿verdad? De decir, bueno, Romeo sí lo hizo la semana en que estuvo usando, iba a dar la actividad del yo soy, ¿verdad? O sea, es bien importante que en el transcurso del día hagamos una pausa y nos detengamos y decir así de repente, ¿va? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué hay en mi mente? Y allí nos vamos a cachar, se los aseguro que nos vamos a cachar pensando cosas que no son correctas, ya sea de nosotros mismos o de otras personas, ¿verdad? Pero es importante que hagamos ese ejercicio para ir cambiando esa actitud, ¿verdad? Porque si no de nada sirve.
Y dice, mire, si hay exclusión, o sea, si en tu mente hay exclusión, te vas a sentir excluido. De hecho, te van a excluir de ciertas cosas. Y tú te vas a quejar y vas a decir, ¿y por qué me excluyen? Pero eso es lo que hay en la mente de la persona que le está pasando eso, ¿verdad? Dice, si hay odio, te sentirás odiado. A veces dice, ay, esta mujer que me tiene mala leche. Pero ¿y qué tenemos en la cabeza, en la mente? Sí, uno así dice, ¿verdad? O que es tan gruñona, dice, ¿y qué? Si eso es lo que andas cargando, ¿verdad? Por otro lado, dice, si hay separación, estamos hablando de lo que hay en tu mente, ¿verdad? No en la mente del otro. Te sentirás separado, ¿sí? O sea, cuando dicen, ay, yo soy cristiano, yo soy de este equipo, yo soy de este partido, yo soy de esta religión, estamos excluyendo, nos estamos separando. Y en algún momento, ¿verdad? Así nos vamos a sentir, pero ¿por qué? Porque eso tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Vaya, léame lo que dice ahí abajo, Lupita, por favor. En cambio, dice, si en tu mente hay unión, te sentirás unido. Si hay amor, te sentirás amado. Tu vida, así como esta, es el reflejo de lo que piensas. Dice, tu vida, así como está, es el reflejo de lo que piensas. Ahora bien, veamos nuestra vida, qué es lo que hay. ¿Estamos contentos con lo que hay en nuestra vida? Porque es el reflejo de lo que somos, de lo que estamos teniendo básicamente en nuestra mente, porque ahí comienza todo, ¿verdad? Y después el sentimiento que le ponemos, lo que decimos, lo que hacemos, pero comienza aquí, ¿verdad? O sea, nos ha regresado esta actividad al primer trabajo de Aries, ¿verdad? Que es controlar la mente, ¿sí? O sea, tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Qué hay en mi mente a cada instante? O cuando se pueda, pues, ¿verdad? Y cachar la verdad, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pensando. Pásale ahí, por favor. Está en medio de situaciones así que te alteran, ¿verdad? Preguntarte eso, o sea, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo? O sea, para ver de que eso no es ni bueno ni tan siquiera real. Ok. Y fíjate que muchas veces uno se cacha sintiendo cosas que te da pena. De verdad te da pena cuando uno analiza. Y uno dice, o sea, estoy en una enseñanza espiritual, estoy haciendo un correcto esfuerzo y de repente hay cosas que a uno se le ponen bien tremendas, pero es parte del ejercicio que hay que hacer para darnos cuenta y observar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, porque allí sí hay un real trabajo espiritual, ¿verdad? Una vivencia, porque te estás dando cuenta de lo que está bien y no está bien. Y en el momento, ¿verdad? Que te das cuenta, ya tenés la oportunidad de cambiar ese sentimiento o ese pensamiento. Pero mientras no hagamos este ejercicio, vamos a sentir y pensar, ¿verdad? Sin tomar conciencia de nada. ¿Sí se comprende, verdad? Entonces, la vida, dice, es un espejo y refleja al pensador lo que piensa de ella. Si usted dice que en la vida, bueno, que la vida está cara, si usted piensa que no hay dinero, que no hay oportunidades, eso es lo que se le va a manifestar en su vida, porque eso es lo que está pensando. Y la vida solo le va a regresar lo que usted, ¿verdad? Dice, lo que usted piensa, lo que usted siente y lo que usted haga. ¿Sí? Se comprende, ¿verdad? Hay que tener cuidado en todo eso, ¿verdad? Que hay en tu mente a cada instante, ¿verdad? Y como dice Romeo, cuando nos pasan situaciones difíciles o que nos mueven el piso, ¿verdad? Ahí es cuando hay que hacer ese ejercicio más conscientemente, porque ahí se nos altera todo. Se nos alteran los pensamientos y las emociones y podemos hacer cosas también fuertes, ¿verdad? Que después no, nos podemos arrepentir, ¿verdad? ¿Sí se comprende? Eso es como decretar las cosas para uno. Correcto. Uno mismo lo dice. Sí, y si usted, aunque usted lo diga para otra persona, pero Uno mismo decreta las cosas. se le va a devolver. Esta parte hay que comprenderla, que la energía que sale de usted es suya, sea buena o no tan buena, y en algún momento va a regresar. ¿Y qué quiere que regrese? Lo bueno, diga solo lo bueno, ¿verdad? Y ahí dice, mire, sé un reflejo de lo que te gustaría recibir. ¿Qué te gustaría recibir? Pasarle ahí el micrófono, vamos a hacer la pregunta. ¿Y en qué te gustaría recibir? Eso, gracias, padre. ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿Qué te gustaría recibir en la vida? ¿De qué quieres estar rodeado? ¿Qué quieres en tu vida? de amor, Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? dar amor. Ok, Romeo, ¿qué quieres recibir? Comprensión. Ok, tienes que comprender. ¿Usted, Lupita, qué quiere recibir? Amor, comprensión.
Mimo, vamos. Salud, que es lo mejor Entonces que cuida a los enfermos, ¿verdad? Para que eso se le más regrese. todavía. Vaya, Marcelita, bueno, Marcelita que está cumpliendo años, hoy se le va a hacer que pida todo. ¿Qué quieres recibir tú? Un boleto para el concierto BTS de 2026. Va, entonces, ¿verdad? Done, mamita, done, para que eso se le regrese. Denny, No sé. vaya, nada, ok, ya la vida escuchó. Dice, si quieres recibir amor, da amor. ¿Verdad? Si quieres la verdad, sé sincero. Si quieres respeto, respeta. Esto es bien importante. Exigimos respeto, pero nosotros, ¿verdad? Nos metemos en el libre albedrío de los demás. Y lo más fácil es en la familia. Uno con los hijos, ¿verdad? O con los papás, ¿verdad? Uno se cree dueño de la vida de ellos o que se puede interferir y que no pasa nada, pero no es así. Cada quien, ¿verdad? Tiene su propio proceso. Si en algún punto, pues como padres tenemos que ser guías, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, ¿verdad? Después más de eso, cada quien tiene libre albedrío, ¿verdad? Porque dice, lo que da, devolverá a ti, ¿verdad? Ya sea bueno o no tan bueno. Así que preguntémonos, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro alrededor? Y ahí pues identifiquemos las cuestiones que no nos gustan, ¿verdad? Y analicemos por qué se están presentando en nuestra vida. ¿Qué causas hemos movido para que aquello se manifieste? Si no nos gusta, ¿verdad? Y si nos gusta, pues sigamos haciendo lo bueno, ¿verdad? Lo mismo. Ok. Se dice, ¿verdad?, que la piel del león de Nemea era demasiado gruesa, que ninguna arma podía penetrar, ¿verdad? Eso hace referencia a lo que son las ideas y los conceptos falsos que muchas veces tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, en nuestra vida. Y ahí pues podemos meter un montón de cuestiones, ¿verdad? O sea, ideas y conceptos falsos. Uno de los conceptos falsos que es muy común es hablar mal del dinero. Ahorita en el país, ¿verdad? Que se está dando la cuestión de la minería, la gente se está peleando con el oro y no saben lo que están haciendo, ¿verdad? No se dan cuenta que se están peleando con el oro, con el dinero, con la abundancia, con la provisión. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien. Otras ideas pudiera ser, ¿verdad? De lo más sencillo que nosotros hemos oído, ¿verdad? Que dice, viene un vientecito y dicen, ah, ya le va a dar gripe a la persona. O cubrite bien, te va a dar algo. Y le da porque son ideas que están bien arraigadas, ¿verdad? O sea, están en el colectivo, pues, de la mente, de la humanidad, ¿verdad? Y entonces se manifiesta porque todo el mundo anda pensando en él. En estos días, ¿verdad? Que ha habido un poquito más tres pringuitas y algo de viento, un montón de personas que andan con gripe y con tos, pero es porque tienen esas ideas y conceptos tan arraigados en su mente, ¿verdad? Como cristalizados, así como era la piel del animal este, ¿verdad? Del león, que nada podía penetrar, ¿verdad? O sea, bien difícil que una persona que tiene esas creencias, ¿verdad?, salga de ahí. Y así pues muchas más, ¿verdad? No sé si se les ocurre alguna a ustedes, ¿verdad? De esas creencias y conceptos que no están bien, ¿verdad? Pero es tal cual, o sea, también arraigados en la personalidad. Pues las más difíciles Ujú. es como entrar en esos duelos de la religión, ¿verdad? Que mi religión es más poderosa que la tuya, Mejor. incluso entre estos, si sos de una denominación, dentro del mismo movimiento hay diferentes separaciones. Y entonces ahí es bien difícil. Y si te salís un poquito de eso, decís, entre religiones, ¿verdad? No Ujú. entre, por ejemplo, cristianismo contra cristianismo se pelean. Pero también si ya ven otra religión, por ejemplo, si escuchan del budismo o de los Krishna, empiezan a pelear y decir que Jesús es más poderoso que Krishna y los otros que Krishna es más poderoso que Jesús y que el Buda es el Señor del mundo. O sea, entonces entran en pleitos que, pues sí, es nada más. Ajá. Y quién les puede hacer como, no sé, como entender algo diferente? Como Ujú. ya se plantaron en esa idea, ya nadie lo saca de ahí. Correcto, ¿verdad? Y esto llama la separación, ¿verdad? Y cuando te separas de la gente, de verdad estás haciendo daño a la humanidad, ¿verdad? Y eso recuerda que si te separas, en algún momento, pues solo eso vas a recibir en tu vida, la separación, exclusión de cualquier cosa. ¿Sí se comprende esto, verdad? O sea, esos conceptos hay que identificarlos en cada uno de nosotros, la verdad. Esos conceptos, esas ideas que muchas veces están ahí arraigadas, que nos hacen daño, ¿verdad? Nos hacen sufrir, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? O sea, que todo eso, pues, sacarlo de nuestra vida, ¿verdad? ¿Tenía alguna otro ejemplo ustedes o estamos bien? Ok. Entonces, ¿verdad? Se dice que hay que estrangular, dice, psicológicamente a la personalidad para que no siga haciendo más daño, reclamando, quejándose, cuando debería agradecer y hacer el bien. O sea,
Identifiquemos, cachemos lo que estamos haciendo. Nos estamos quejando de la vida, ¿verdad? Estamos quejándonos injustamente, diciendo, ay, pobrecito yo, que la vida no me quiere, que no era conmigo, que yo pasando iba, ¿verdad? Démonos cuenta, eso no está bien, ¿verdad? Al contrario, debemos de agradecer lo que tenemos, ¿verdad? Y hacer el bien sin mirar a quién, ¿sí? Ok. Vamos a ver, pues, es un trabajo que tenemos arduo de hacer esta semana. Entonces, ¿verdad? Dice que el león de Nemea aterroriza a toda la raza humana. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Irene? Pasar el micrófono, quiero que lo lea Denis porque creo que todos los demás lo tienen en el no. Espérate, vamos a aclarar el concepto con lo que acabas de decir. Mira lo que dice. No, te voy a aclarar lo que Ah, te voy a decir primero. ¿Cuándo dije yo eso? que Marcelo era el león y vos no. Vaya. Después te respondo. Y todos los humanos lo llevan dentro. Dice, el león de Nemea aterroriza a toda la raza humana. Y todos llevamos el león por dentro. O sea, ese león es nuestra personalidad. Que ruge, que grita, que se queja, que es malagradecido, que excluye, que se separa. O sea, somos nosotros mismos ese león. Tenemos que identificarlo para sacarlo. O sea, y ahí dice, ¿verdad? Estrangular psicológicamente. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminarlo. ¿Pero cómo? Ascendiendo esos vehículos, ¿verdad? Sacándolo de nuestra vida, pero identificando qué de todas esas acciones, ¿verdad? Estamos haciendo. Porque a veces hay unas muy sutiles, como les decía, a veces podemos estar interfiriendo en la vida de nuestros hijos y no nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, coartando la libertad, ¿sí? Y dice, tenemos que domar esa fiera. O sea, esa fiera que cada uno de nosotros llevamos dentro, ¿verdad? Que es la que se abalanza y te ataca y aterroriza y grita y, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Todos llevamos ese animal dentro. Tenemos que domar esa fiera, ¿verdad? El león de Nemea está dentro de cada uno de nosotros. Es esa personalidad que salta, impulsiva y todo eso, ¿sí? O sea, es trabajo individual, ¿verdad? Cada uno pues tiene que revisarse y tratar, pues, ¿verdad?, de domar esa fiera. Ok, bueno, y se dice acá, ¿verdad?, que los nacidos bajo el signo de Leo, no sé si hay Leos aquí, tú eres Leo, y ya no es Leo. Bueno, dice, te lo voy a leer yo porque la letra está muy chiquita. Dice, la gente que ha nacido bajo la radiación del dios Apolo, ¿verdad?, porque es el regente de este signo, ¿verdad? O sea, se dice que muchas veces tienen la necesidad, oí bien, de transmutar con la llama violeta, o sea, usar esa llama violeta, ¿verdad? Conscientemente, su excesivo orgullo, la prepotencia, el ser ostentosos, la megalomanía, la vanidad, el despotismo, ¿verdad? Son violentos muchas veces. O sea, creo que esa parte un poco la has dosificado, ¿verdad? Lo de la violencia. Pero hasta hoy que estás yendo a las actividades, porque yo recuerdo que cuando venías era un león furioso, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Porque es de hechos, de palabras, ¿verdad? Y que sin pensar lo que dicen. Entonces también dice el sobreestimarse demasiado. El ser atrevido, pero en el sentido de dañar a la gente, ¿verdad? No atrevido de que osar hacer algo bueno, ¿verdad? Es muy diferente. También desafiar agresivamente, ¿verdad? La altanería, la arrogancia, la fanfarronería y el ser infieles y crueles. O sea, son un montón de aspectos, o sea, que hay que revisar, ¿verdad? Si uno de nosotros, o sea, si no estamos en una desagrada, ¿verdad? Porque ahí hay muchas derivaciones también, ¿verdad? Entonces, cada quien pues haga su trabajo interno, ¿verdad? Y ver cómo esa fiera pues de verdad nos está dominando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se comprende? Porque todos tenemos algo de eso, ¿verdad? Independientemente si hemos nacido bajo el signo de Leo o no, pero los Leos, ¿verdad? Tienen mucho que revisarse más todavía, ¿sí? Ok, ¿se entiende esto? Sí, ¿verdad? Bueno, y pues tenemos este decreto, ¿verdad? Que si usan, pues lo hacemos todo para, como decía ahí, ¿verdad? Usar la llama violeta, pero no solo los Leo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo todo. De hecho, los martes, ¿verdad? Es el trabajo que tenemos también, ¿verdad? Bueno, lo hacemos al unísono, ¿verdad? Una vez. Amada presencia de Dios, yo soy. Envuélveme en mi tubo de luz violeta. Transmuta, consume y disuelve todo registro negativo en mis vehículos inferiores. Gracias, Padre. Bueno, está bien, ¿verdad? Sí se comprende. Vale, ahora bien, ¿verdad? Tenemos el resumen de lo que es este signo, ¿verdad?
La virtud que tienen que desarrollar los del signo de Leo es la lealtad y la cortesía, la dignidad y la gala principesca. Porque un Leo tiene que ser como un rey, pero no déspota, ¿verdad? No para mandar, no para que le hagan caso, sino que, o sea, es galantería, así como dice ahí, ¿verdad? Lealtad, cortesía, o sea, todo un príncipe, pero en las maneras de ser, ¿verdad? O sea, y todos vamos llamados para eso también, ¿verdad? Comportarnos, ¿verdad? Adecuadamente. Y para eso, pues, requiere un gran trabajo, ¿verdad? El regente es el dios solapo. Es que sí, yo sé que tenemos mucho que trabajar en eso, ¿verdad? No, yo. El regente es el dios Sol, Apolo, ¿verdad? El trabajo es domar a la fiera, o sea, domar a esa personalidad, ¿verdad? El elemento es el fuego, o sea, que puedes abocarte a los padres soles Helios y Vesta, ¿verdad? O sea, cada vez que hagas meditación, pues pensar en ello, ¿verdad? Y simboliza pues la cruz fija, ¿verdad? Ese es el resumen de este símbolo. No sé si quieres agregar algo más, tú, Romero. Sí, o sea, Ujú, para que quede un poco, digamos, bien puntual, ujú, este trabajo se da en la cueva. O sea, ujú, nadie sabe qué pasó en esa cueva. ujú, O sea, la cueva como tal siempre es el símbolo del Cristo. O sea, Cristo ujú. nace en una cueva. O sea, esas cosas buenas pasan dentro de la cueva porque Espíritu. es que hay una transformación interna ahí que tiene que pasar, que es silenciosa, pero que tiene que reflejarse en la parte externa. Ujú, ujú. Ya. O sea, desde adentro En el interior. en el interior vas a matar esa fiera, en el interior, en tu cueva, en tu proceso. Te das cuenta que estás pensando mal, te das cuenta que estás sintiendo mal, no le vas a contar a todo el mundo que estás contando mal, que estás pensando mal, sino que te das cuenta ahí internamente y eso va a ir asfixiando a esa personalidad y de repente se va a reflejar en el exterior. ¿Ya? O sea, lo que pasa internamente. Entonces, ese es como el trabajo realmente. O sea, es como algo bien interno, pero que tiene que reflejarse en la parte externa, porque es la personalidad, ¿verdad? O sea, es un Ujú. cambio bien, bien profundo. O sea, es una lucha interna, es una lucha que se da ahí en esa cueva, es una lucha a muerte. Es como estaba esta lámina, ¿verdad? Aquí ve, que lo que vemos de lo externo es un Un pedacito así poquito, como un iceberg, exactamente. pero todo lo que está en el En la inconsciente, o cueva, sea, o es, sea, es la va, mayoría de cosas, ¿verdad? Es exactamente. lo que no vemos, todo aquello, ¿verdad? Entonces, tal cual, ¿verdad? Así Pero que la tiene que misma ir así analogía. de a Ujú, poquito, o sea, de uno en uno, ¿verdad? ujú, Pero darte cuenta, o sea, darte cuenta, porque generalmente se da en los problemas con las personas, pues con las que ujú. convivimos, y ahí te das cuenta que te daña, que te molesta, que te enoja. Esas cositas así pequeñas es las que tenés que ir cambiando en la cueva, o sea, Ujú, allí internamente, y las cambias, y eso va asfixiando la personalidad. Eso, o ujú. sea, ese es el proceso de asfixiarlo. Es en las cosas más insignificantes, en las cosas más pequeñas. O sea, si alguien te ofende y que digamos que no es una gran cosa y vos no te molestás, o sea, solo decir, bueno, anda con su onda, va. Ahí ya hiciste una lucha, ya vas asfixiando, pero de a poquito. Y luego pues vas avanzando. Ajá. Sí, es que claro, es interno, ¿verdad? Porque yo puedo ver a Ian ahí sentado, pero yo no sé qué es lo que está pensando, lo que está sintiendo y cómo tiene su mente, ¿verdad? Y todo, o sea, cada quien un trabajo interno, ¿verdad? Pero bueno, sí, ¿verdad? Bueno, ya viniste tarde, pero ahí va a quedar la actividad. ¿Tenés preguntas ahorita? Estamos bien. Vale, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Estamos bien. Vale, entonces vamos a cerrar la sesión, ¿verdad? En nombre de Dios, pues vamos a seguir con esta cátedra, ¿verdad? Siguiente sábado, a la misma hora y por los mismos medios. Gracias, Padre.